Buenos días, compañeros y maestro. El día de hoy, mi equipo y yo les presentaremos federalistas y centralistas y conformación de los estados, de 1821 a 1999. 15 de marzo de 1823. Este órgano fue creado por el Congreso Constituyente de 1823, con el propósito de cubrir las funciones del Poder Ejecutivo de México tras la abdicación y desconocimiento del imperio de Agustín de Iturbide, derrocamiento producido por un levantamiento armado que culminó con el Plan de Casa Malta. Esta rebelión significó una disolución del imperio y exilio de Iturbide en mayo de 1823. Al órgano fueron nombrados Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete, pero como los dos primeros no se encontraban en la capital, se designaron como suplentes a Mariano Michelena y a Miguel Domínguez para cubrirlos. Primeras elecciones federales, 1824 a 1828. Guadalupe Victoria gana las primeras elecciones, mientras que Nicolás Bravo se queda como el vicepresidente. Mayo 29 de 1824. Empezamos a perder territorio. Centroamérica se va del territorio mexicano debido a los problemas del gobierno, y México casi es fragmentado en pequeños países. La Constitución de 1836. Las 7 leyes constitucionales o Constitución de régimen centralista de 1836 es un conjunto de leyes de rango constitucional promulgadas el 30 de diciembre de 1836 por el presidente interino José Justo Corro. Las leyes le dieron forma a un régimen centralista, contrario al régimen federal establecido en la Constitución de 1824. La primer ley establecía quiénes podían ser considerados ciudadanos y tener derecho a voto. Se debía saber leer y escribir y un ingreso mínimo. Quedaban excluidos los empleados domésticos. La segunda ley facultaba al presidente para cerrar el Congreso y la Corte Suprema, suprimiendo la división de poderes al privilegiar al Ejecutivo. Además, creaba un cuarto poder llamado Supremo Poder Conservador, en el que 5 miembros tenían plenos poderes sobre los demás. El poder conservador se atribuía a las capacidades superiores. La tercera ley establecía la conformación y facultades del Congreso. La cuarta ley establecía el mecanismo de elección presidencial, indirecto a través del Senado, la Corte y una Junta de Ministros. La quinta ley regulaba el modo de elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. La sexta ley introducía el cambio más radical, alteraba la división territorial, pasando de México de ser una república federal a ser república de régimen centralista. Los estados desaparecían y pasaban a ser departamentos controlados desde el poder central y con gobernadores designados por el presidente de la República. La séptima ley era en esencia una prohibición de alterar o cuestionar el articulado anterior por un lapso de 6 años a partir de su promulgación. República Centralista de 1837. Debido al caos político y contienda y en la Guerra de los Pasteles, gobernaron los centralistas después de que los conservadores asesinaran a Vicente Guerrero. El continuo debate entre federalistas y centralistas, aún después de proclamada la Constitución de 1824, y las diversas sublevaciones provocadas por las reformas liberales expedidas por Valentín Gómez Farías. Los conservadores iniciaron acciones para disolver la federación, imponer una república centralista y cancelar las reformas realizadas bajo el mandato de Gómez Farías. La intervención norteamericana. Debemos mencionar a la Guerra de los Pasteles. Esta fue contra Francia, y la guerra se llama así porque Francia estaba intentando defender a los comerciantes franceses que vivían en México, y entre ellos había un pastelero que se quejaba de que unos oficiales mexicanos habían entrado a su tienda y se habían comido todos sus pasteles y habían destruido parte de su local. Este conflicto armado fue entre Francia y México, que estalló porque Francia quería proteger los intereses de sus paisanos que vivían en México. La Guerra de los Pasteles.
Una tarde de 1832, oficiales de Antonio López de Santana decidieron armar una fiesta privada en un restaurante de Tacubaya, propiedad de un empresario francés de apellido Remontel Gozarón. Destrozaron cosas y sobre todo comieron buena parte de los pasteles producidos por la casa. El dueño del establecimiento pidió al gobierno mexicano una indemnización de 60,000 pesos por los estropicios hechos por sus hombres, pero este se negó. El restaurantero y pastelero recurrió al barón de Faudis, entonces embajador de Francia en México, para pedirle que interviniera en la petición de la reparación de daños y así lo hizo. Sin embargo, la respuesta para él también fue negativa. Con lo que no contaba el gobierno era que el conflicto escalaría más y más. Franceses en México empezaron a hacer públicos los saqueos y daños a sus negocios durante la Revolución y otros momentos. Las solicitudes de indemnización aumentaron. Con la presión de sus compatriotas encima de Faudis, se fue del país para buscar ayuda del gobierno francés y el 21 de marzo de 1838 arribó a costas veracruzanas en compañía de 10 embarcaciones repletas de hombres armados. México, entonces encabezado por la presidencia de Anastasio, se negó a negociar con Francia, mientras que sus embarcaciones estuvieran en costas veracruzanas amenazando la soberanía nacional. Para noviembre de ese año, los barcos franceses dieron inicio a un bombardeo en San Juan de Ulúa y la ciudad de Veracruz. La gente de Antonio López repelió las agresiones, de lo que ahora se considera la primera intervención de Francia en México. El fin de las hostilidades entre ambas naciones se dio el 9 de marzo de 1839, con la mediación de la embajada inglesa, que logró que la nación deudora pagara 600,000 pesos para acabar con la Guerra de los Pasteles. De 1953 a 1955. La dictadura de Santana y la venta de la mesilla son los acontecimientos que marcan el fin de la primera mitad del siglo XIX mexicano, un contexto marcado por la inestabilidad, la violencia y la crisis económica, una época de obstáculos y tropiezos que tuvo que atravesar nuestro país en el proceso de consolidarse como una nación moderna, soberana e independiente.